Buenas tardes, mi nombre es Sergio Venegas del curso 1106 y les vengo a exponer la guía número 6. Empezamos con ¿qué es un motor eléctrico? Bueno, principalmente el motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación por medio de acciones de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Las partes de un motor eléctrico. Estas se dividen en dos partes muy importantes, las cuales son la parte móvil, que esta está compuesta por muchas espiras de cable enrolladas o bobina, y en la parte fija es un electroimán que produce un campo magnético que induce una fuerza sobre la espiral o parte móvil. Ahí podemos ver una imagen que muestra perfectamente dónde está ubicado el eje, el bobinado, las delgas, el conector, el núcleo y el rotor. ¿Cuál es la diferencia entre generador eléctrico y motor eléctrico? Un generador eléctrico, o llamado polea, terminal o boines, es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia potencial eléctrica entre dos de sus puntos, transformando la energía mecánica en eléctrica. Y así, el proceso inverso sería realizado por un motor eléctrico que transforma energía eléctrica en mecánica. ¿Qué son las escobillas en los motores? Las escobillas de carbón o las escobillas en los motores son una de las partes fundamentales en el funcionamiento de un motor eléctrico, y estas se pueden definir como el elemento que ejerce la conexión eléctrica entre la parte fija y la parte giratoria dentro del motor. Bueno, ahí vemos un ejemplo, el cual se aprecia el circuito equivalente de un motor de una corriente continua, operando como motor en conexión independiente. ¿Qué es un motor DC? El motor DC el motor de corriente continua, denominado también corriente directa, es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. El funcionamiento de este motor DC. Cuando la corriente eléctrica circula por la bobina de este electroimán giratorio, el campo electromagnético que se genera interactúa con el campo magnético del imán permanente. Si los polos del imán permanente y del electroimán giratorio coinciden, se va a producir un rechazo y un torque magnético, o par de fuerza, que provoca que el rotor rompa la inercia y comience a girar sobre el eje del mismo sentido a las manecillas de reloj, en unos casos o en sentido contrario, de acuerdo con la forma que se encuentre conectada al circuito la pila o la batería. ¿Cómo detener e invertir el giro en un motor DC? Para controlar la dirección en la que gira un motor de corriente continua, se necesita invertir la polaridad de la conexión eléctrica del motor en cuestión. De alguna manera, hay que intercambiar los cables que alimentan el dispositivo. Bueno, ahí vemos un ejemplo, el cual utilizamos un transistor como interruptor, el cual podemos replicar los esquemas anteriores. Debemos recordar eso si los transistores son componentes electrónicos, no electromecánicos, como los relés vistos. El circuito es un poco más complejo, no solo por el subcircuito que hace funcionar el transistor. Hay algunas consideraciones sobre los voltajes que manejaremos. Y en ese esquema vemos cómo el transistor se comporta como interruptor. Y hay un circuito que alimenta el motor y se ve interrumpido por la conexión al colector y emisor del transistor. ¿Cómo controlo la velocidad de un motor DC? Primero, ajustar el voltaje y la corriente, aplicando al devanado del campo. Al aumentar el voltaje de campo, el motor desacelera. Y el contrario, al ajustar el voltaje y la corriente aplicada a la armadura, al aumentar el voltaje en la armadura del motor acelera. ¿Qué es un servomotor? Un servomotor es un actuador rotativo o motor que permite un control preciso en términos de posición angular, aceleración y velocidad, capacidades que un motor normal no tiene. ¿Cómo funciona un servomotor? Un servomotor dispone de tres cables en lugar de dos, como los motores comunes. Los cables casi siempre son de los mismos colores y por eso se los puede reconocer con facilidad. El color depende del fabricante.
Bueno, la necesidad de esa señal de control hace que sea necesario su uso sin un circuito de control, perdón. Lo anterior se explica por un circuito de control interno para que la señal de control modulada se dé. Por eso se utiliza una modulación por ancho de pulsos. El componente principal de este servomotor es un motor de corriente continua. Los motores de corriente continua tienen mucha velocidad, pero muy poco torque, por lo tanto el servomotor para aumentar el torque se utiliza una caja reductora y esta transforma gran parte de la velocidad de giro en fuerza. Desde el circuito electrónico se recibe la señal de modelación por ancho de pulsos y se le traduce en el movimiento del motor DC. ¿Cómo detener e invertir el giro en un servomotor? Los servomotores de rotación continua normalmente pueden girar en un sentido o en otro y detenerse, y así podemos verificar y modificar la velocidad de giro, pero no podemos lograr, por ejemplo, que el servomotor se mueva una determinada cantidad de giros y luego se detenga. Bueno, ahí podemos ver un ejemplo del servomotor, el cual está integrado por un timer 555, el nombre usual, pero casi todos los fabricantes de ECS lo han hecho. A veces también es listado como 755 y este circuito se encuentra en uso de datos de los manuales de la National Motorola. En resumido, la señal de la salida 555 pin 3 tiene polaridad opuesta. Para invertirla es necesario el transistor. Este se conecta en configuración colector común y se usa en modo de saturación para producir cualquier transistor NPN de baja señal para trabajar sin problema. ¿Cómo controlar la velocidad de un servomotor? Esta tarea es simplemente porque únicamente necesitamos modificar la frecuencia con la que se entregan los pulsos. Si la frecuencia con la que se generan los pulsos es mayor, la carga logrará la posición deseada rápidamente. A diferencia si la frecuencia es menor, la carga durará más tiempo en alcanzar su posición. ¿Qué es un motor paso a paso? Un motor paso a paso es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos, lo que significa que es capaz de girar una cantidad de grados dependiendo de sus entradas de control. ¿Cómo funciona un motor paso a paso? El funcionamiento está basado en un estator construido por varios bobinados en un material ferromagnético y un rotor que puede girar libremente en el estator. Estos diferentes bobinados son alimentados uno a continuación del otro y causan un determinado desplazamiento angular que se denomina paso angular y es la principal característica del motor paso a paso. ¿Cómo detener e invertir el giro en un motor paso a paso? Cuanto mayor sea el número de imanes presentes sobre el rotor y la cantidad de bobinas presentes en el estator, mayor será el número de pasos necesarios para efectuar un giro completo del eje del motor. De manera que para realizar un giro completo del eje del motor tendremos que aplicar la manera secuencial. Una tensión sobre las bobinas AA y luego sobre las bobinas BB. Luego de nuevo, pero con una polaridad inversa sobre las bobinas AA y sobre las bobinas BB+. Ahí podemos ver un ejemplo, el cual tenemos que generar un circuito de pulsos con un LM555 en un orden de tal manera que cada terminal del motor llega a un punto de pulso en un determinado tiempo. Y si miramos la teoría de los motores paso a paso, veremos que estos pulsos deben llegar de manera secuencial a las bobinas del motor. Sabiendo esto, creamos un secuenciador de pulsos programado hasta 4 para enviárselos al motor. Sin embargo, si lo hacemos directamente, podremos quemar el integrado, ya que no da corriente necesaria para mover el motor. Bueno, para saber también si estamos trabajando bien este circuito anterior, hemos colocado un LED que monitoree los pulsos. De esta forma se sabrá qué parte de control está bien. Y es una buena estrategia cuando estamos aprendiendo, ya que a veces nuestros circuitos no funcionan bien. Y con este monitor sabremos dónde encontramos el problema. ¿Cómo vamos a controlar la velocidad del motor paso a paso?
El torque de tensión hace que un motor paso a paso se mantenga firmemente en su posición cuando no está girando. Y esta característica es muy útil cuando el motor deja de moverse y mientras está detenido. La fuerza de carga permanece aplicada a su eje y así se elimina la necesidad de un mecanismo de freno. ¿Qué es un motor brushless? Un motor eléctrico sin escobillas, o más conocido como motor brushless, es un motor eléctrico que no emplea escobillas para realizar el cambio de polaridad en el rotor. Los motores eléctricos solían tener un colector de delgas o un par de anillos rozantes. ¿Cómo funciona un motor brushless? El principio del funcionamiento de los motores brushless consiste en que al momento de energizar los polos de las tres bobinas que contiene induzca un campo magnético en las mismas para así ser repelido por los imanes al interior. Al girar el rotor un paso hacia una dirección, es al mismo tiempo repelido por un imán y atraído por otro. Es ahí cuando se induce potencial eléctrico en otra terminal del embobinado para soltarse de una de las previamente conectadas. Bueno, ahí podemos ver un ejemplo. Con este montaje podemos hacer funcionar un servo o un motor brushless con el integrado NE555 y pocos componentes más. Solo es modificar un potenciómetro para hacer variar la frecuencia NE555 o la capacidad de un condensador. Aquí la placa Arduino solo está para alimentar el NE555 a 5 voltios, pero podemos alimentarlo a cualquier otro voltaje comprendiendo entre 5 y 15 voltios. Bueno, ¿qué tipo de motor utilizan los vehículos Tesla? El motor eléctrico del Tesla Modelo S pesa 200 kilos, así que algo debe tener dentro del proceso y el cual no hay válvulas, pistones o bujías. En su lugar hay una compleja computadora que gestiona el diferencial de giro de los engranajes. De esta manera, perdón, bueno, de esta manera los autos eléctricos Tesla son un misterio para todo aquel que está acostumbrado a conducir un vehículo que usa gasolina. Lo que más intriga a las personas son dos de sus particularidades y que los hacen únicos: sus baterías de litio, que contienen su potente energía y su motor que no emite ningún tipo de ruido. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias.